Pues bienvenidos a Astroregime y bueno, hoy vamos a hablar sobre el Mach 127. Vamos a hablar de, de los objetos o accesorios que vienen con el telescopio, cómo utilizarlo, accesorios adicionales que vamos a necesitar para mejorar el rendimiento y bueno, un poquito pues qué nos va a ofrecer, para qué sirve y sobre todo cómo ponerlo en estación. También vamos a tocar un poquito lo del filtro solar, ¿vale? Para gente que quiera iniciarse en la fotografía solar. Podemos hablar un poquito del filtro también y bueno, vamos a ello. Vamos a hablar primero sobre el trípode. Como vemos es un trípode de acero, aguanta perfectamente entre 5 y 6 kilos y es totalmente regulable, es decir, aquí abajo veremos, en estas zonas de aquí, vemos perfectamente cómo lleva unas palomitas aquí, en esta zona de aquí, ¿vale? Con las que podemos sacar y regular la altura de las patas. Entonces, ¿qué nos tenemos que quedar claro a la hora que vayamos al campo? Lo primero, tenemos que buscar una superficie que sea más o menos lisa, que no haya piedras, que no haya desnivel o el mínimo desnivel posible, ¿vale? A continuación, lo que haremos es colocar el telescopio, bueno, el trípode en este caso, y tenemos que tener en cuenta que cuando coloquemos el trípode, si lo colocamos con las patas totalmente fuera y queda muy alto, va a estar mucho menos estable. Si lo colocamos más bajo, va a estar más estable. Pero claro, si lo ponemos muy abajo, va a ser muy incómodo manejar, sobre todo para visual. Entonces, para visual lo podemos poner perfectamente alto, y si es para foto sí que lo tendríamos que poner un poquito más bajo para que si hay algo de aire quede un poquito más estable lo que es el trípode. Una vez que tenemos el telescopio a la altura que queremos, tenemos que fijarnos en esta ruletita de aquí, en esta burbujita de aquí, ¿vale? Que es el nivel, entonces que la burbuja esté en el centro, ¿vale? Para ello vamos modificando la altura de las tres patas hasta que vemos que la burbuja queda en el centro. Una vez que está la burbuja en el centro, significa que está totalmente nivelado y podemos pasar a la siguiente parte del montaje. A continuación vamos a colocar esta bandeja, la bandeja que viene con el telescopio. Esta bandeja la colocaremos justo aquí en el centro, buscaremos la posición y una vez que ha encajado tenemos que girarla hasta que coincida con las patas del telescopio. Listo. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, lo primero, esta bandeja sirve pues para colocar oculares o cualquier otro objeto que tengamos que dejar ahí. Pues para, por ejemplo, yo lo que hago es colocar aquí los oculares o colocar el módulo wifi, o puedes dejar también el móvil. Pero no solo sirve para dejar cosas, sirve para darle una mayor estabilidad. Daros cuenta que se queda totalmente fijada a las tres patas y lo que hace es generar un poquito más de presión y por lo tanto darnos más estabilidad. Es muy importante ponerla, sobre todo en fotografía. Yo este trípode no solo lo utilizo para el Mac, sino para otra montura que es la Star Adventure, que hablaré más adelante de ella para iniciarnos en el mundo de la astrofotografía, pero que se nota la estabilidad que le da al trípode, ¿vale? Entonces, tenerlo muy en cuenta el colocarla. Una vez que tenemos el trípode colocado, nivelado y la bandeja puesta, vamos a pasar a poner el brazo mecánico, ¿vale? Lo que es la montura. Esta montura, como dijimos, es altacimutal y lleva aquí dos conexiones, ¿vale? Que veremos un poquito más adelante, que son para colocar el mando o el módulo wifi y para alimentarla. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es colocar la base, así de fácil, y esta rosca, que la mía la tengo separada porque digamos que este trípode lo tengo adaptado para la montura Star Adventure, de la que hablaremos más adelante para iniciarse en la fotografía, pero originalmente la pieza viene anclada al trípode, ¿vale? Pero simplemente hay que apretarla y apretamos bien para que se quede bien fijo y no se mueva, ¿vale? Y con eso tendríamos lo que es la montura. Y ahora pasaríamos a colocar el telescopio.
Pues aquí tenemos el tubo. Lo que hablamos, tiene 1500 de focal. La focal es la distancia a la que podemos llegar o los aumentos que nos va a dar el telescopio. Este tubo diríamos que sería de 1,5 metros, pero que está totalmente reducido. Pesará unos 4 kilos y pico aproximadamente, y es esto, no es más, o sea, es súper fácil de transportar y cómodo. Bueno, por este lado de aquí, digamos que ahora lo veremos montado, esta ruletita de aquí, que sería el enfocador, y aquí, ¿vale? Que lleva la torquecita esta, que aflojamos para sacar la tapa protectora. Acordaos luego de cuando lo vayáis a recoger, de volverlo a tapar para que no entre suciedad, ¿vale? Y aquí es donde colocaremos la diagonal, los oculares o incluso la cámara fotográfica. Y por este lado lleva la tapa que nos protege lo que es la lente, ¿vale? Es muy importante cuando vayáis al campo que cojáis el telescopio y lo saquéis fuera para que se vaya aclimatando, ¿vale? Porque los telescopios necesitan aclimatarse un poquito a, pues eso, a la climatología que tengamos para que nos ofrezcan la mayor nitidez y el mayor rendimiento posible. Entonces siempre dejarlos fuera cuando lleguemos allí para que vayan cogiendo, digamos, esa aclimatación. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos el tapecito fuera y este, que de momento no lo voy a quitar, ¿vale? Lo que hacemos es colocarlo en la montura de Milano, de cola de Milano que se llama. Importante, digamos que la parte donde va el telescopio siempre quedará a nuestra izquierda, ¿vale? Entonces, como vemos, el telescopio lleva esta piececita de aquí, que es lo que se llamaría la cola de Milano. Bueno, pues veréis que aquí, justo en el medio, ¿vale? Veréis justo que ahí en el medio lleva una, como diríamos, una marquita que yo le he hecho. Entonces, simplemente lo que tenéis que coger es la pieza, buscáis más o menos el centro y lo marcáis, ¿vale? Para que cuando lo atornilléis aquí a la cola de Milano quede lo más centrado posible y no nos produzca ningún tipo de cabeceo, ¿vale? Hay gente que lo que hace es que coge el telescopio con una cuerda y busca el centro de gravedad, digamos, del punto medio. Pero bueno, yo no lo he hecho nunca. Sé que hay gente que lo ha hecho, pero yo no lo he hecho, ¿vale? Simplemente lo colocamos, ¿vale? Esto lo aflojamos, metemos la cola de Milano a través y cuando lo tenemos más o menos en el centro, de nosotros hemos calculado que está el centro, apretamos la rosca, apretamos bien y ya está. Y el telescopio queda totalmente sujeto, ¿vale? Y luego os enseñaré cómo colocarlo justo a nivel. Esto que veis aquí es muy importante que lo coloquemos justo donde nos marca el 0 para que quede lo más recto y alineado, digamos, y nivelado posible. Hay gente que se lleva incluso un nivel o con una aplicación del teléfono que lleve un nivel, pero bueno, en principio, porque no es del todo fiable estas ranuritas con esta métrica que le ponen, pero bueno, en principio hay que dejarlo para ponerlo en estación ahí, ¿vale? El primer objeto o accesorio que nos vamos a encontrar va a ser este accesorio. Este accesorio se llama diagonal y nos sirve precisamente para colocarlo en esta posición y que podamos colocar dentro los oculares y tengamos una visión cómoda, no tengamos que estar ahí agachados mirando directamente a través del tubo, sino que lo podamos hacer desde arriba, ¿vale? Lleva una tapita protectora, que es esta blanca, y luego lleva otra tapita con una ruletita aquí, que es para proteger el interior de la lente. Entonces, la parte metálica siempre es la que va a venir aquí en el ocular. Para ello, aflojamos un poquito la tuerca, aflojamos un poquito más, aflojamos la de abajo también, lleva 2 tuercas, y una vez que lo colocamos, que esté lo más recto posible, y apretamos las 2 tuercas. Las apretamos bien y listo. Y viene con 2 oculares, con uno de 25 milímetros y con otro de 10 milímetros. Como dijimos, los oculares, cuanto mayor es el número
menor es el zoom, digamos, que vamos a hacer, por lo tanto vamos a tener más campo de visión. Cuanto menor número tenga, más zoom vamos a tener y menos campo, por el contrario, ¿vale? Entonces simplemente el ocular, quitaríamos las tapitas, lo colocaríamos aquí encima, la parte metálica como hemos dicho, y apretamos esta tuerquecita que tiene y ya está. Para ponerlo en estación os recomiendo el de 25 milímetros, ¿vale? Y luego también que sepáis que viene un accesorio más que se llama lente de Barlow, que es este de aquí, que es una Barlow por 2. La Barlow lo que hace es multiplicar la distancia focal, o lo que es lo mismo, el ocular que vayamos a utilizar. En este caso por 2, la I por 3, ¿vale? También hay que tener en cuenta, digamos, que la capacidad máxima de aumento que puede llegar a tener un telescopio. Entonces, bueno, estos accesorios que vienen con él son, digamos, un poquito hasta donde llega el telescopio. Sí que es verdad que los oculares que vienen no son de la mejor calidad y que para planetaria a lo mejor necesitaríamos un poquito más específico, a lo mejor en vez de 10 milímetros, pues de 5 o de 6. Y en vez de tener el de 25 no estaría mal a lo mejor tener uno de 40 o 45 para tener un campo amplio para ver más objetos que sean más grandes en el cielo y no nos abarquen con el telescopio, ¿vale? La lente de Barlow, ahora bueno, es muy fácil, se desenrosca la tapita que lleva y la tapita protectora. También que sepáis que la lente de Barlow ya en su propia rosca está adaptada para ponerlo en una anilla T2. Las anillas T2 son anillas que se ponen en las cámaras reflex para poder acoplarlas a un telescopio. Entonces lo que haríamos es, si quisiéramos más aumento, por ejemplo estamos viendo la luna y queremos ver un cráter, porque tenéis que tener en cuenta que las lentes de Barlow multiplican la focal, pero también nos disminuyen la luz. Y solo se pueden utilizar cuando el cielo sea muy limpio, es decir, que tenga muy poca turbulencia atmosférica. Como tenga mucha, se va a distorsionar la imagen. Y si es un objeto poco luminoso, pues aún va a ser menos luminoso o incluso no verlo por haberle aplicado la Barlow. Pero por ejemplo la luna, que es un objeto muy grande, brillante y hay una noche buena, o como por ejemplo en Saturno o en Júpiter, que se ven muy nítidos y hay una noche con un buen shade, pues nos puede ayudar muchísimo. Entonces simplemente colocaríamos la lente de Barlow, apretaríamos la tuerquecita para que quede fija y encima dentro de la lente de Barlow le colocaríamos pues por ejemplo la lente de 25. La colocamos, apretamos y tan fácil como eso. Como último accesorio viene esta piececita de aquí con el buscador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero se coloca la piececita esta, que es del buscador, digamos, se coloca en esta pieza blanca de aquí. Se afloja la rosca que lleva, la colocamos y volvemos a apretar para que quede anclado. Y luego en el buscador quitamos las tapas protectoras y en un principio viene con una goma, ¿vale? Esta goma hay que colocarla en el medio, justo, ¿vale? Aquí, para que lo veáis bien. Ahí va la goma. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a colocar por aquí, ¿vale? No hay que meter la cabeza gorda por aquí atrás, sino al revés. Digamos que la parte fina va hacia atrás. Y lleva dos tuercas que con estas dos lo que vamos a hacer es centrar la cruceta y la de abajo, que es una metálica, se estira hacia abajo. Entonces estiramos hacia abajo y metemos el ocular hasta que queda más o menos fijo y soltamos. Ahí lo tenemos, ¿vale? Que sepáis que cuando miremos a través del buscador o de la cruceta va a estar invertida la imagen, es decir, si miramos a un edificio, el edificio va a estar boca abajo. Entonces lo que tenéis que hacer para calibrarla es aflojáis la tuerquecita del telescopio, lo movéis y lo enfocamos directamente a un edificio o a una luz lejana que tengamos. Lo enfocamos hacia allá y miramos por el ocular, ¿vale? Cuando tengamos la luz, por ejemplo, vamos a ver una farola que está más lejos, colocamos el ojo, vemos que la farola aparece en el ocular, ¿vale? Esto lo volvemos a apretar y ahora miramos por el ocular y girando las tuerquecitas de izquierda a derecha tenemos que centrar en la cruceta la luz que estamos viendo en el ocular y así quedará perfectamente calibrado lo que es el ocular
con lo que es digamos el buscador, ¿vale? Para cuando vayamos a buscar un objeto que podamos ver a través de los dos. Ahora hay que alimentarlo, nos falta colocar el mando, pero antes tenemos que darle alimentación. El telescopio viene con esto, viene con este aparatito, ¿vale? Con la conexión que se colocaría aquí, en la fuente de alimentación. Y aquí lleva 8 pilas, ¿vale? 8 pilas de 1,5 voltios. ¿Qué pasa con esto? Esto es muy rudimentario. Esto tienes que colocar 8 pilas y te va a durar una hora escasa. Entre que vas, colocas la montura, buscas la polar, empiezas a ponerlo en estación, las primeras veces te cuesta un montón hasta que lo pones, etcétera, te has quedado sin batería y empieza a hacer cosas raras, pierde potencia, etcétera. Entonces esto, al principio para trastearlo y tal, sales del apuro, pero no tiene mucha validez, digamos, ¿vale? Entonces hay que buscar una fuente de alimentación alternativa a la que nos proporcionan los fabricantes. Esa fuente de alimentación puede ser o bien un arrancador, tipo como el de Norauto, etcétera, ¿vale? Colocárselo al mando. Pues vamos a colocar el mando que viene con esta clavija. Entonces esta clavija simplemente la conectamos aquí y se iluminará de rojo el mando, pondrá inicializando y ahora nos pedirá unos parámetros. Antes de nada vamos a ver lo que tenemos que hacer. Sobre todo, una vez que tenemos alimentado el telescopio y tenemos colocado el mando, antes de ninguna alineación, lo que tenemos que hacer es, con una brújula que también viene de regalo con el telescopio y un filtro lunar, pero el filtro lunar es solo para visual, ahora os enseñaré cómo se coloca. Pero lo primero que tenemos que hacer es buscar la osa mayor, orientarnos hacia el norte, buscar la osa mayor, utilizar las estrellas puntero y localizar la estrella polar. Una vez que tenemos la estrella polar localizada, cogemos el telescopio y lo dirigimos en dirección a la estrella polar, pero siempre nivelado, como hemos dicho, en la rayita del nivel, ¿vale? Siempre nivelado hacia el suelo, no hay que apuntar hacia la estrella, no, simplemente que esté en su dirección, mirando hacia su dirección. Con eso es suficiente. Colocamos el mando o el módulo wifi, le metemos los datos y a continuación él parte de que está mirando hacia la polar. Y ya va a ir a orientarse hacia el cielo donde nosotros le digamos, eso es muy importante. Bueno, en la pantalla nos aparecerá SYNSCAN, le daremos a Enter. Nos avisará de que no apuntemos hacia el sol, le damos a Enter y aquí configuramos latitud y longitud. Colocamos los parámetros que nos dé la aplicación, nuestra zona horaria, la elevación que tengamos y luego tenemos que colocar, pues por ejemplo, enero 22 del 2021. Le daríamos a Enter y nos dice que coloquemos la hora exacta. Por ejemplo, ahora serían las 16:48. Daríamos a Enter. Decimos que sí, que es correcto. Y listo. Y ahora tendríamos que empezar lo que es la alineación. ¿Vale? Le daremos así y elegimos el método de alineación. Nos va a salir alineación a una estrella, a las estrellas más brillantes, ¿vale? Le vamos a dar que sí. ¿Qué parte del cielo queremos, digamos, estacionar? Es decir, si vamos a ver el norte o vamos a ver el sur, ¿vale? Vamos a decirle, con estas flechitas de aquí abajo son con las que se cambia, ¿vale? Vamos a decirle que queremos ver, por ejemplo, el sur. Le decimos que Enter. Y nos va a preguntar qué estrellas queremos coger de aquí, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decirle que queremos que sea, por ejemplo, Altair. Y le decimos Enter. Ahora, directamente tenemos que ir con las flechas a buscar directamente la estrella, ¿vale? Y una vez que tengamos localizada la estrella y centrada en el ocular, le diríamos que Enter. Te dice que si está centrada, sí, ok. Y te pide una segunda estrella. Pues por ejemplo buscamos y decimos, pues mira, voy a darle a Arturo, por ejemplo. Le darías Enter
él solo ahora te va a ir a buscar a Arturo, porque ya parte de lo que hemos hecho al principio, que es orientarlo hacia la polar, y de la primera estrella que hemos alineado. Y ahora él va a ir a buscar la estrella que le hemos marcado. Nos la dejará más o menos, según lo precisos que hayamos ido a alinear, ¿vale? Y nos dejará la estrella más o menos. Entonces, ahora cuando termine la búsqueda, nosotros tenemos que centrar con las flechitas terminando, ¿vale? Entonces ahora centraríamos en el ocular justo donde se encuentre y le diríamos que ok, y nos diría que la estación, el estacionamiento ya está completado y está todo perfecto, ¿vale? Ahora, evidentemente, una vez que lo tenemos en estación, no hay que tocar el telescopio, no darle una patada al trípode porque nos echaría a perder todo el estacionamiento y tendríamos que empezar de cero. Y ahora directamente podemos ir a buscar cualquier tipo de objeto. Tenemos aquí la aplicación Tour, utilidades y los Messier, el NGC, el IC lo que es el planetario, los objetos. Si por ejemplo decimos Tour, nos va a decir, por ejemplo, del cielo profundo, la nébula Kukan, la Norteamérica, etcétera, ¿vale? Cogeríamos la que nos interese y le daríamos a Enter e iría directamente. O podemos darle al número, le daríamos a escape, le daríamos al número 4 y podríamos poner, por ejemplo, directamente el Messier. Por ejemplo, decimos, pues queremos ver Andrómeda, Messier 31, le daríamos Enter, Enter, te dirá, ¿quieres ver el objeto? Sí. Y directamente se va a ir a él. No solo te va a llevar directamente a donde se encuentre el objeto de cielo profundo, sino que además te lo va a seguir, va a hacer el seguimiento para que no se te vaya del ocular y para que hagas lo que hagas, cuando vuelvas esté ahí, ¿vale? Entonces, esa es la ventaja que tiene una montura de este estilo, una montura GoTo motorizada, que podemos ir directamente a los objetos, nos lo va a buscar si no sabemos dónde está, y nos va a hacer el seguimiento, también para fotografía planetaria, porque para cielo profundo no nos sirve mucho en cuanto a fotografía, pero sí a visual, ¿de acuerdo? Entonces, este es el mando. Lo que pasa que, como hemos dicho, hay que meter todo manual. Vamos a ver ahora cómo se haría con el módulo Wi-Fi. Pues lo que veis ahí en pantalla ahora mismo es el módulo Wi-Fi. Ese módulo lo que hace es sustituir al mando, porque vamos a manejar el telescopio desde el móvil. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que no tenemos que meterle ni longitud, ni latitud, ni altitud, ni hora, ni la fecha. Todo eso nos lo va a coger directamente desde el móvil. Y hay una ventaja extra a todo esto, y es que, como hemos visto con el mando, la primera estrella que nosotros elijamos tenemos que ir nosotros manualmente a esa estrella. Con el módulo Wi-Fi no. Con el módulo Wi-Fi le vamos a decir, vamos a alinear a 2 estrellas, quiero alinear a Altair y Arturo, como hemos dicho. Pues directamente, cuando le des a Altair, él va a ir partiendo desde la polar directamente hacia Altair. Te la dejará más o menos, tendrás que buscarla luego, centrarla tú manualmente, lo mismo para Arturo y listo. Entonces es esa ventaja la que te da frente al mando. Sí que es verdad que últimamente la aplicación ha estado dando algún problemilla en sus últimas actualizaciones, pero vamos, es súper cómodo y yo no me lo pensé 2 veces cuando lo sacaron. Creo que están en torno a unos 60 o 65 euros, pero es muchísimo más preciso que el mando, porque el mando, a nada que falles un segundo, etcétera, te da problemas, y esto como te lo coge directamente desde el móvil sin ningún tipo de problema. Por último os voy a hablar del filtro lunar. Lo pongo aquí, que es un filtro como de color verde, ¿vale? Que solo es para visual y es para que si hay mucha luminosidad en la luna no nos deslumbre. Entonces simplemente cogemos el ocular por la parte plateada y la parte del filtro lleva una rosquita. Lo colocamos aquí, en esta zona del ocular, y lo roscamos. Colocamos aquí. Roscamos. Y quedaría así. Entonces esto lo colocamos ahora digamos en la lente, y cuando miremos a través de él vamos a ver de color verde. Lo que va a hacer es no deslumbrarnos la luna y ver algún detalle más.
Y por último, hablaros de lo que es un filtro solar. Como os va a decir el mando o la aplicación, nunca jamás hay que apuntar al sol con el telescopio, ¿vale? Porque nos podemos quedar ciegos, lesiones oculares permanentes, y aparte de todo eso se estropea lo que es la óptica del telescopio o de la cámara que si vamos a fotografiar. Entonces, para visual o para fotografía existen filtros especiales, tanto hechos ya como nos lo podemos hacer caseros, es decir, compras el filtro en la página y te ideas algún tipo de soporte. Yo, por ejemplo, me compré las láminas de Baader, que son unas láminas de filtro. La que yo tengo es solo para fotografía, no vale para visual, ¿vale? Y digamos que es este tipo de lámina. Entonces, esta pieza yo me la hice en 3D, es decir, en internet tenéis plantillas de 3D para la pieza del Mac, la mandé a hacer, a mí en concreto me costó 10 euros, ¿vale? Y la lámina Baader vale unos 27 euros, entonces con ella lo que haces es adaptarla directamente a la lente del telescopio, y si es para visual se puede observar, y si es para fotografía se puede fotografiar el sol, ¿vale? Nunca te va a dejar el telescopio ir al sol directamente, tienes que ir tú manualmente y hacerle un seguimiento a Mercurio, que es el objeto más cercano hacia el sol. Siempre antes de colocarla tenemos que mirar al trasluz y ver que no tenga ninguna porosidad, ni ningún agujero, alguna raya o raja que se haya podido hacer, porque si no podríamos tener serios problemas. Y siempre hay que consultar a un profesional antes de meterte en el mundo de lo que es la visualización o la astrofotografía solar, porque es peligroso y hay que informarse muy bien. Entonces, sobre todo, informarse, utilizar materiales específicos que venden, como la lámina Baader o como otros filtros. Y sin más, nos vemos en otro vídeo. Si os ha gustado, suscribiros, darle a like, compartirlo y nada. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.